¿Qué tal? Buenas noches, encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves. La actualidad viene obviamente marcada por el titular que todos ustedes conocen, la asunción de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, la elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta en primera vuelta, y ha sido la más rápida en cuanto a esa primera vuelta desde hace 13 o 14 años. Estamos hablando de una conjunción de 8 fuerzas políticas. Solo se ha quedado fuera el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Y como decíamos, a pesar de la tensión, de las incógnitas, de las amenazas más o menos veladas en apoyar la investidura a pocas horas de la votación, etcétera, etcétera, al final, como todos ustedes conocen, el Congreso de los Diputados ha votado a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Ya Francina Armengol, la presidenta de la Cámara, se lo ha comunicado a Su Majestad el Rey, y ahora ya va a ser la cuestión de tomar posesión, de la conformación del gobierno, etcétera, etcétera, y de una legislatura que va a ser complicada, lógicamente. Este va a ser el tema de arranque de una tertulia, esta del jueves, para la que contamos con Ali Peregrina. Alicia, buenas noches, buenas encantado. Noches. Chema Rueda, buenas noches. Buenas noches, encantado. Y ya repuesto Paco Puentedura. Buenas noches, Paco. Buenas noches, bienvenido. Un placer estar repuesto y en tan buena compañía. Bueno, pues nada, vamos a lo primero. Vamos a empezar por esa votación, por ese debate de investidura que tuvo su primera jornada en el día de ayer, miércoles, y la segunda y la votación hoy jueves. Alicia, ¿cómo lo has visto? Bueno, le he ido siguiendo a trozos porque como ha sido por la mañana y en horario laboral, pues los que todavía no estamos jubilados nos cuesta, ¿no? Pero bueno, las redes sociales han hecho un eco enorme y hay vídeos por todos lados. Entonces, bueno, yo después ya de la investidura de hoy, tenía ahí como una remezcla de emociones, ¿no? Por un lado, estoy súper contenta y súper alegre porque se ha renovado un gobierno de coalición durante otros 4 años, 9 años, ya estaba yo cambiando aquí las normas, me persiguen. Y creo que eso es lo más importante, porque estamos revalidando un gobierno de coalición que, no nos olvidemos, a pesar de todo el ruido que se ha generado en torno a todo lo que ha ido pasando esta semana, ha sido el gobierno que ha apostado por unas medidas sociales y económicas que han posicionado al país pues donde estamos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo solo se habla de una propuesta de ley que saldrá, pero que no nos olvidemos que la vida de este país no se basa en esa ley. La vida de este país se basa pues en una economía, en unos derechos de igualdad, en una sanidad, en una educación, y yo creo que este gobierno pues apuesta, desde mi punto de vista, pues por unas políticas que son las que comparto plenamente, que son de un salario mínimo que se ha aprobado, que es una medida estrella, y se va a seguir apostando pues por eso. Ya había algunas medidas que se han hecho públicas, como por ejemplo el tema del transporte público para jóvenes y para desempleados, que ya me parece que ya indica hacia dónde vamos. Y bueno, pues seguimos con unas políticas de protección del medio ambiente, de igualdad de derechos, de apuesta por una sanidad pública y por una educación pública, y creo que eso es motivo de alegría y de celebración, ¿no? Chema. Pues sí, alegría, satisfacción. Primero porque se ha desbloqueado una situación que nos han querido pintar como rara cuando es lo más normal del mundo, y es que el Parlamento, donde reside la soberanía nacional, discute, debate con mejor o peor tono y con mejores o peores formas, vota, y la Constitución dice cuándo alguien es elegido presidente del gobierno y cuándo no. Y la suerte que hemos tenido los españoles y las españolas es que en apenas 2 meses hemos visto cuando un candidato a presidente del gobierno no es elegido, muy a su pesar, no es elegido, y inmediatamente a un mes y medio, pues otro candidato a presidente del gobierno sí es elegido, por quien son los únicos y las únicas que pueden elegir presidente del gobierno en nuestro país, que es por las Cortes Generales. A partir de ahí, de remachar y recalcar la normalidad de lo que ha pasado, por mucho que haya gente, en fin, en otras galaxias que quiera vendernos esto como algo fuera de lo normal, la normalidad se impone, y yo creo que en pocos días se impondrá incluso en las algarabías callejeras. Y luego, en segundo lugar, también, como decía Alicia, mostrar mi satisfacción porque está claro el programa político que va
a llevarse a cabo en este país en los próximos, estoy prácticamente convencido, 4 años, que es un programa político que una vez que la hojarasca de un aspecto del programa político se despeje, es el programa político que merecen, el programa político que necesitan y fundamentalmente el programa político que hemos votado las españolas y los españoles en el mes de julio, que es un programa político de avances sociales, de protección social, de mejor reparto de la riqueza, de una mayor justicia fiscal, en definitiva un programa político además modernizador en el sentido de que algún atisbo de volver al medievo en materia cultural, en materia científica y en materia educativa ha quedado afortunadamente arramblado. Y digo lo del programa político porque hoy uno de los mejores parlamentarios que hay en el Congreso de los Diputados, que es el señor Aitor Esteban, ha desvelado que el señor Feijóo estaba dispuesto a comerse la amnistía a cambio de llevar a cabo el programa político distinto. Por tanto, esto demuestra que la ley de amnistía es solo una ley más, una ley que tiene sentido, que yo entiendo que es polémica, pero que es solo una pata del amplio programa político que hay que llevar a cabo, y me alegro mucho de que el Partido Nacionalista Vasco se mantuviera en su sitio. Me alegro mucho de que Feijóo haya quedado retratado como el gran mentiroso y embustero que es, porque estaba dispuesto a ofrecerle entrar en el gobierno a los partidos que según él rompen España y atentan contra su sacrosanta unidad, y solo desear que esto transcurra con normalidad. Y dentro de la normalidad, y termino, pues voy a incluir, aunque luego seguramente profundizaremos, pues estos pequeños rifirrafes de los que ayer tuvimos ya la primera muestra. Son 8 fuerzas políticas, habrá tira y afloja, habrá días mejores y días peores, pero creo que la voluntad mayoritaria de las Cortes Generales se ha demostrado a favor de una legislatura que avance, que progrese y que ahonde en la transformación social, aunque haya días malos que parezca que el gobierno se va a romper. Yo estoy convencido de que los 4 años, para disgusto de la derecha, se van a producir otra vez en este país. Paco. Bueno, yo creo que hoy se demuestra que las instituciones son fuertes, las instituciones democráticas en nuestro país son fuertes, y al final pues la derecha ha quedado retratada de cómo el Partido Popular se ha echado en manos de la extrema derecha, y por tanto derecha y extrema derecha se han quedado solos en el Parlamento, y el resto de grupos parlamentarios pues han apoyado una alternativa distinta de gobierno. Esto debería hacer reflexionar al Partido Popular, y es que si de verdad pretende ser una alternativa de gobierno, no puede serlo a costa de echarse en manos de la extrema derecha. El sistema democrático necesita, obviamente, que haya posiciones de izquierda y de derecha, pero tienen que ser civilizadas. Y desde luego, intentar llegar al gobierno de la mano de la extrema derecha no es ni lo más democrático ni lo más sensato para el país, y afortunadamente no es lo que ha votado la ciudadanía. También se ha demostrado la legitimidad de esta investidura, porque todos los grupos parlamentarios que han votado a Pedro Sánchez como presidente suman más de 12.800.000 votos, que es casi 1,5 millones de votos más que aquellos que suponían el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Con lo cual, la expresión política del Parlamento, de la soberanía nacional, ha planteado pues que hay un gobierno que genera más mayoría. Y sobre todo, también lo que a mi juicio es más importante, es que la agenda social del gobierno se abra paso sobre tanto ruido que se ha ido generando en los últimos meses. Yo estoy muy de acuerdo tanto con lo que ha dicho Olga como lo que han dicho Chema. ¿Qué es lo importante? Pues esas políticas que van a avanzar en los derechos de igualdad de la ciudadanía, en proteger a los trabajadores y trabajadoras, en la nueva subida del salario mínimo interprofesional que ya se va a plantear, en la defensa de la sanidad pública y de la educación pública y de los servicios públicos, en avanzar también hacia criterios de solidaridad internacional, en apoyo al pueblo palestino ahora que se está viviendo, por ejemplo, lo que es la situación tan dramática en Gaza, en definitiva, en lo que aspira la mayoría de la ciudadanía, donde incluso grupos parlamentarios como el PNV o como Junts, que se sitúan en la derecha económica, pero tienen otro concepto social que no es ese ultraliberalismo ultranza que implica imponer la ley de la selva en este país
o los recortes que ya Mariano Rajoy planteó en su momento en educación, en sanidad y en derechos más básicos, ni mucho menos la agenda social de este país. Afortunadamente está ni por potenciar los toros, que es lo que querría Vox, y recortar los derechos en igualdad de hombres y mujeres o los derechos de minorías como es la comunidad LGTBI, etcétera, etcétera. Por tanto, habrá una agenda social importante y eso es lo importante del nuevo gobierno. Y estoy de acuerdo con lo que dice Chema. Este nuevo gobierno es plural. Yo creo que Sumar ha demostrado que es una pata de fiar dentro de esta coalición y va a seguir sumando para esta agenda social. Y desde luego Yolanda Díaz es una garantía de que va a haber un gobierno estable y va a haber también pues, mucha aritmética parlamentaria. Pero es que el Parlamento está para eso. Es decir, eso no es extraño. Habrá momentos de más ruido, momentos de menos ruido, de más tensiones, de menos tensiones, pues como lleva sucediendo en los últimos 5 años, pero al final la agenda social avanza, las políticas van generando empleo y de mayor calidad, las políticas sociales tienen que ir avanzando y por tanto cada cual pues iremos en el buen sentido de la palabra presionando pues para que la dirección sea correcta. Y quien quiera entretenerse en otros debates que de verdad no representan a la ciudadanía, pues perderán el tiempo. Porque aunque haya habido algarabía, aunque haya habido mucha gente que se ha manifestado, y es respetable quien se manifieste, pero la mayoría social está donde está, que es lo que importa, y es en las cosas del comer del día a día, y es en que la ciudadanía cada vez se vea más representada en una alternativa política que es muy distinta a quienes otros plantearon sus políticas, que era ir atacando directamente a los trabajadores o a las personas más vulnerables. Afortunadamente, eso ya es historia en el gobierno de España y debe serlo también historia en los gobiernos autonómicos y en los gobiernos locales. Chema siempre ha dicho en esta mesa que en el momento en que el gobierno empiece a trabajar y la ciudadanía empiece a ver resultados de ese trabajo, el actual clima de crispación absolutamente insoportable se iría poco a poco calmando. A tenor de las declaraciones de los líderes políticos, no parece que esa sea la dirección. Se ha anunciado que esa contestación va a ser permanente en la calle, el próximo domingo tendremos una manifestación, pero yo creo que hay líneas que son de muy difícil traspaso y se están traspasando. Una presidenta de la Comunidad de Madrid que llama desde la tribuna del Congreso hijo de puta al presidente del gobierno que estaba debatiendo su investidura. Lo hace desde la tribuna de invitados del Congreso a escasos metros de la madre del señor al que llama hijo de puta. Y después nos toman el pelo con que se ha sido la fruta, Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Esta mañana en la Cámara Autonómica Madrileña ha vuelto a reiterarse en esa historia. Un Partido Popular que en sus redes sociales ha ido marcando con una diana 1 a 1 a todos los diputados que han votado a favor de la investidura. En tiempos de ETA era el entorno Abertzale el que ponía a las víctimas en una diana y luego ETA las ejecutaba. Bueno, pues ahora es el Partido Popular quien pone a los diputados en una diana a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Pues que en una cafetería próxima al Congreso esta mañana han emboscado a 4 o 5 parlamentarios socialistas a los que han tirado huevos y gracias a que estaba próxima la policía, la cosa no ha ido a más. ¿Qué ha vuelto a hacer el Partido Popular? Volver a llevar a Europa la ilegitimidad de este gobierno con su mayoría en el Parlamento Europeo para que se debata la próxima semana, intentando dar la sensación de que Europa está muy preocupada por esta situación, cosa absolutamente incierta. El señor Michel, presidente del Consejo, ha felicitado esta mañana al nuevo presidente del gobierno y el comisario, que pidió una serie de explicaciones, dijo que en modo alguno estaba preocupado por el asunto. Pero todo este clima, Alicia, está convirtiendo la convivencia casi en irrespirable. Creo que lo que están demostrando pues los responsables políticos del Partido Popular, los que tienen voz y altavoz, pues una irresponsabilidad social total, porque yo estoy segura de que ellos son totalmente conscientes de lo que están diciendo y de las barbaridades que están diciendo, que responden a una estrategia de comunicación que alguien les está diciendo que es el camino por el que hay que ir, ¿no? Pero creo que se les está olvidando una cosa, y es que ellos pueden ser conscientes
de que son barbaridades. Y seguro que cuando la señora Díaz Ayuso, que me parece, bueno, no sé, es que no quiero casi ni dedicarle tiempo porque es que cada vez más mamarracha para mí y me está demostrando que tiene la cabeza más perdida, pero bueno. Pero esas declaraciones de que no han colado una dictadura por detrás o que esos cánticos que los líderes del PP han iniciado en manifestaciones durante estos días de la Constitución destruyen la nación, me parecen tan fuertes que ellos, siendo conscientes de que eso no es verdad, porque esos son hechos que no son verdad, están alentando a las personas. Es decir, las personas somos la mayor arma que existe y no sabemos el impacto o la repercusión que pueden tener ese tipo de declaraciones en masas de personas que en muchos casos hemos estado viendo estos días de algunos grupos que sabemos que son grupos totalmente incontrolables, o incluso gente que a lo mejor parece como más consciente de una realidad y más cívica. Tú estás alentando unas emociones en esa gente que no sabes cómo van a responder. Entonces me parece una falta de responsabilidad social por su parte, que a mí lo único que me demuestran es que no están a la altura de estar en los lugares en los que están, porque hay un límite, y hay límites que no se pueden traspasar. Por ejemplo, no puede un partido popular, que es un partido demócrata, el que tiene más número de votos en el Parlamento y que representa una gran cantidad de personas, ¿cómo no condena ese insulto en un sitio que es sagrado como es el Congreso de los Diputados al futuro presidente del gobierno? Es que es algo ya que es inconcebible. Y luego, encima de todo, lo que hace la estrategia de comunicación de esta señora luego en el Parlamento madrileño es sacar un poco de mofa y de risa y como si esto fuera, yo qué sé, un patio de colegio ya, ¿no? Y no un patio de colegio, a un país, y las armas con las que está jugando, no sabes la repercusión que pueden tener porque somos personas y no sabemos la capacidad de reacción que podemos tener. Chema. A ver, yo, es cierto lo que tú decías, yo me llevo, por un lado, pues evidentemente por el deseo y también por un cierto conocimiento de la historia reciente en España y en Europa, y que estas cosas al final pues tienen tendencia a desinflarse. Es verdad que esta vez puede costar un poco más de trabajo, fundamentalmente por una razón, y es que la táctica, la estrategia y el ideario fascista, que no tiene otro nombre, está bien que lo practique Vox, pero es verdad que hay sectores del PP que también lo practican, y lo peligroso de esto es que hasta ahora, porque yo sí quiero pensar que hasta ahora a la señora Ayuso y al señor Tellado y a 4 especímenes más de este calibre se le ha permitido un poco pasarse de la línea porque había que mantener un poco la tensión callejera y que no solo fuera Vox el que capitalizara la protesta en la calle. Yo creo que a partir de ahora, si queda algo de razón, que creo que sí, en la cabeza del señor Núñez Feijóo, él será el primero que sea consciente de que, de nuevo, la gran frase del gran parlamentario Aitor Esteban de que ¿cómo era lo del tractor? Con el tractor no funciona porque lleva aceite de Vox. Es decir, el Partido Popular tiene que hacer una reflexión. Yendo de la mano de Vox, no va a tener el apoyo de ninguna otra fuerza política en el espectro español. Y por tanto, pues si quiere alguna vez, que lo hará en cuanto sea posible, pactar con los que quieren romper España, como ya hizo Aznar y como han hecho toda la vida, tiene que desprenderse de Vox. Es verdad que ahí tiene un dilema el Partido Popular, por lo que te decía antes, ha compartido demasiadas veces ya la estrategia de Vox y de hecho le ha abierto el paso en varios de los gobiernos de las comunidades autónomas. Pero creo que llegado a este punto, y visto que hoy lo que había en la puerta del Congreso eran 4 mamarrachos que no tienen otro nombre, porque yo respeto el derecho de manifestación en la misma medida que yo lo ejerzo, pero el derecho de manifestación y el derecho de protesta se ejerce de una determinada manera y sobre todo con un cierto decoro, ¿no? Procurando no hacer el ridículo ni procurando servir de objeto de mofa o de befa. Creo que el Partido Popular es el primero que tiene que recapacitar y el primero que tiene que darse cuenta de que así no va a ningún sitio. Y luego también me baso para decir que esto irá bajando
No es un dato científico, mi propia experiencia personal de gente a la que yo conozco, que en las redes sociales parece que va a tomar el Palacio de Invierno, pero luego no es tanto. Y son gente que puede discrepar con la amnistía, pues solo faltaría, se puede discrepar de la amnistía como se puede discrepar de la reforma laboral de manera democrática. Pero ellos saben, incluso los más críticos con la amnistía, que las sociedades civilizadas avanzan a través de la generosidad de los gobiernos frente a la gente, que aunque no se la merezca, hay que darle generosidad, porque si no, no avanzamos, porque si no, la única solución, y ayer también se oyó en el Congreso de los Diputados, es coger a los 2 millones o al 1.700.000 catalanes que quieren ser independientes y tirarlos al mar. Y yo creo que a estas alturas del siglo XXI esa opción todos la tenemos descartada. Por tanto, como no los vamos a tirar al mar, pues hay que buscar fórmulas políticas civilizadas, europeas, legales y constitucionales, como el tiempo demostrará, para solucionar esos problemas. Y si el Partido Popular no se da cuenta de eso, pues yo creo que peor para él, porque la sociedad española sí se ha dado cuenta ya. Paco. A ver, a mí esto me genera sensaciones contradictorias. Por un lado, la verdad es que todas estas algarabías callejeras han generado situaciones muy pintorescas y muy graciosas, de mucho friquismo en algunos casos, ¿no? Desde la fruta a la Calcuta al hijo de, que eso tiene menos gracia, desde luego, sobre todo por con qué intención se hace, pero de los de si la bandera de España real es la de Isabel la Católica o no, si me pongo a rezar en mitad de la calle y el que no rece no es español, a los que le hacen un agujero a la bandera porque el escudo constitucional no les representa, o que la Constitución destruye a la nación. Decís que barbaridades se han escuchado muchas, ¿no? La señora envuelta en la bandera y gritando como un pajarraco, que yo no sé lo que le pasaba a la pobre señora, espero que esté mejor y esté algo más relajada. E incluso hasta ver a la extrema derecha convirtiéndose casi en republicanos, ¿no? Llamando traidor al propio Felipe VI. Claro, todo esto pues en redes sociales, yo que veo redes sociales, pues claro, algunas veces pues hasta te produce risa y mofa, en algunos casos. Claro, pero por otro lado también está la violencia verbal que se aplica y se espera de las organizaciones políticas, especialmente el Partido Popular, porque de Vox ya sabemos lo que es extrema derecha que coquetea continuamente con el fascismo. Por eso se necesita ante el fascismo un cordón sanitario y no echarse en mano de ellos, ¿no? Pero en el caso del Partido Popular, si de verdad queremos una sociedad democrática, necesitamos una derecha civilizada. Y que sea el propio PP quien esté impulsando toda esa violencia verbal, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque detrás de la violencia verbal nos podemos encontrar los exaltados en la calle que pueden cometer agresiones físicas graves. Sí. Y por tanto hay que llamar a la prudencia y a la responsabilidad. Y más si un partido político pretende ser una alternativa de gobierno. ¿O qué pasa? ¿Que cuando lleguen al gobierno van a gobernar unos contra otros? Eso sí que es revanchismo, eso sí que es romper España. Y por tanto tiene que haber cierto criterio de responsabilidad. Por otro lado, el Partido Popular tiene un problema, yo creo que casi clínico, a la hora de asumir cuándo se gana y cuándo se pierde, y a la hora de asumir las derrotas. No puede ser que Juanma Moreno Bonilla, que llegó sin ser la fuerza política más votada, llegó a la presidencia, o el primer mandato de Ayuso, que sin ser la fuerza política más votada llegó a la presidencia, y ahora resulta que porque se establece una alternativa parlamentaria que suma más votos que los que puede generar el PP dentro del Parlamento, el gobierno es ilegítimo. ¿Qué pasa? Que cuando ellos no gobiernan, cualquier gobierno es ilegítimo. Hombre, es que eso es de ser un antidemócrata hasta el tuétano, es no aceptar las reglas de la democracia. Nosotros vivimos en un sistema parlamentario donde gobierna quien más apoyos consiga en el Congreso de los Diputados. Y por tanto los grupos parlamentarios que apoyan esas mayorías son sustentados por votos de la ciudadanía. Y la gente ha votado como ha votado. No vamos a entrar en el silogismo aquel de si no me gusta lo que la gente ha votado, repitamos las elecciones para cambiar no lo que han votado, sino al pueblo que vota, ¿no? Pero ustedes no. Lo constitucional, eso lo dijo ayer el presidente del gobierno y creo que de forma muy acertada, es
respetar lo que la ciudadanía ha votado y que se expresa en el marco de acción política y la correlación de fuerzas que se expresa en el Parlamento. Y es que eso es algo democrático, legal, es lo que asienta las instituciones en nuestro país y además es lo que firmará el rey cuando firme, cuando jure o cuando prometa la presidencia Pedro Sánchez y cuando firme el decreto nombrándolo presidente del propio rey, porque así son las instituciones y es lo que ocurrirá con la ley de amnistía, que será firmada por el rey, y si alguien duda de su constitucionalidad, pues tiene los mecanismos del Tribunal Constitucional y de los órganos jurisdiccionales y se resolverá como se tenga que resolver. Pero es que aquí hemos visto hasta jueces manifestándose por una ley que no se sabía ni qué era lo que decía. Es decir, es que es terrible. Y eso no es romper la separación de poderes. Eso no es una injerencia del judicial sobre la capacidad de autonomía política que tiene el Parlamento. Es decir, es que se están traspasando barreras donde si se rompe la convivencia democrática, se rompe la convivencia del país. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Yo sigo pensando que las instituciones son fuertes, que las aguas van a volver a su cauce y que en la asamblea permanente o en rebelión permanente estarán los frikis de toda la vida. Pero ver al Partido Popular apuntarse al carro de los frikis no solo le hace daño al propio Partido Popular, sino mucho daño a la democracia. Ayer, ya que has hablado de los jueces, a mí sí me gustaría saber si os preocupa... Aquí se está pronunciando sobre este tema hasta el Colegio Oficial de Sexadores de Pollos, que es que no tiene absolutamente en ningún sentido lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero sí hay determinados colectivos que son especialmente preocupantes en sus pronunciamientos. Los jueces y los fiscales es uno de ellos. Ayer se manifestaban en Granada, delante de la Chancillería. No estamos aquí para criticar ni discutir sobre la ley de amnistía, sino para transmitir que el Poder Judicial es independiente. Y yo me pregunto quién le ha dicho lo contrario al señor juez decano, que fue quien dijo esa frase. El caso es que han estado aquí, y en otras ciudades, los fiscales, y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como colectivos de la Guardia Civil. Es que estamos hablando de sectores muy sensibles. Yo creo que se les está olvidando, porque creo que esas manifestaciones son más de las personas que hay detrás de esos puestos, porque son guardias civiles, son jueces, son fiscales, pero les está moviendo a manifestarse su inquietud como personas, porque forman parte o como personas que tienen un ideario, comparten una idea con unos grupos ideológicos determinados, y se les ha olvidado que ellos, además de personas, están ocupando unos puestos de trabajo que no es igual que si, pues no sé, alguien que tiene una tienda en una calle X, sino que representan a algo más. Entonces creo que cuando tú eres una fuerza de seguridad del Estado, o un fiscal del Estado, o un abogado, o un juez, aunque tengas tus propios intereses personales, hay momentos en los que tienes que al menos mantenerte un poco al margen, manifestarlo en otros foros privados, pero públicamente no, porque puede generar pues un ruido que no es propio de esos colectivos, ¿no? Y quiero aprovechar ahora que estoy aquí un momento por matizar dos cosillas de las que habéis dicho vosotros antes, que no quiero que se me olviden. Una de cuando has dicho tú que las manifestaciones que provocaban pues algunas situaciones así de risa y tal, ¿no? Y a mí hay una que me ha provocado tristeza profundísima, y es la de ver a tantos jóvenes, muchos jóvenes, increpando a los medios de comunicación, diciendo que los medios de comunicación eran manipulación, y me daba mucha pena porque pensaba que esos jóvenes no habían leído un libro en su vida, ¿no? Y entonces me generaba bastante pena. Esto ha sido ahí un inciso. No, pero es un inciso muy oportuno. Muy oportuno, sí, un inciso final que yo el otro día hablaba con gente y teníamos la siguiente reflexión al margen de la investidura y al margen de la amnistía. Y es que tendremos que empezar los partidos políticos de izquierda a pensar cómo contrarrestamos precisamente ese caudal de gente joven que no ha leído un libro en su vida y que con 14 años está empezando a recibir mensajes sesgados en sus grupos de WhatsApp o de TikTok o de como se llame,
y que dentro de 4 años pues tiene toda la pinta de que van a ser votantes de la extrema derecha. Entonces, tendremos los partidos de izquierda, no digo yo de hacer una táctica similar, de intoxicar, mentir o manipular, pero algo tendremos que hacer para evitar que... Yo he visto gente joven haciendo cola en un puesto de la Plaza Birrambla para pagar 10 euros por una banderica de España para irse a la manifestación de Puerta Real, cuando luego se quejan de que una entrada de cine vale 6 euros. Y se van a gastar 10 en una bandera de España. Y eso ha pasado, yo lo he visto. Por tanto, la reflexión que traía Alicia es muy oportuna. Pero yo, en el tema de los jueces, voy a decir lo que siempre he dicho, que nunca ha sido popular ni entendido, pero que ahora seguramente mucha gente, cuando ha visto que los jueces se manifiestan y opinan y se posicionan políticamente, seguramente entenderán por qué yo llevo media vida diciendo que no hay que tenerle miedo a llamar a un juez progresista o conservador, porque los jueces, como los carniceros, los panaderos, las taxistas, las doctoras, los catedráticos, los enfermeros, los periodistas, los cámaras y todo el mundo tienen ideología. Piensan una cosa y no la contraria, están a favor de una cosa y no de otra, aunque luego en el ejercicio de su profesión sus señorías tengan que aplicar la ley de manera imparcial. Pero no hay que tenerle miedo a decirle a un juez progresista o conservador, puesto que o es progresista o es conservador. La independencia en el ejercicio de la función judicial no tiene nada que ver con el criterio absolutamente dependiente, sesgado, como el que puedo tener yo o el que podamos tener nosotros. Por tanto, bien, pero entonces asumámoslo para todo. Si los jueces conservadores se pueden manifestar contra una ley que va a poner en marcha el gobierno progresista, que nadie se tiente la ropa cuando los jueces progresistas se manifiesten pública o privadamente a favor o en contra de determinadas medidas, porque los jueces no son extraterrestres y por tanto, como no son extraterrestres, he repudiado siempre que la elección de los órganos de los jueces la hagan los jueces, cosa que por suerte con este gobierno está garantizado que no va a volver a ser como era antes. Una asociación judicial tiene mucha menos legitimidad para elegir los representantes de los jueces en su órgano de gobierno que el poder legislativo, porque los poderes emanan del pueblo. Por tanto, dicho todo esto, me parece mal en términos ciudadanos que gente que seguramente se representa a sí mismo, porque luego ha salido otra asociación de abogados y otra asociación de jueces diciendo que ellos sí están a favor de la amnistía. O sea, que ¿quién tiene aquí el nombre o la marca? Dicho que estética y en este debate social no me parece bien, espero que la gente empiece a entender a partir de ahora por qué yo siempre he defendido que no hay que tenerle miedo a decirle a los jueces lo que son y a que se sepa, lo mismo que en Estados Unidos, cuántos jueces progresistas hay en el Tribunal Supremo y cuántos jueces conservadores, porque no pasa nada, porque son exactamente igual que el resto de ciudadanos y de ciudadanas. Paco. Esta situación me recuerda mucho a la película Senderos de Gloria, cuando el coronel Samuel Johnson le dice a uno de los soldados, es que no sé quién es un patriota, ¿no? Y le contesta, la patria es el último refugio de los canallas, ¿no? Y yo creo que aquí hay mucho canalla escondido en el refugio de la patria. Y son muy poco patriotas, muy canallas, y desde luego escondiendo intereses que nada tienen que ver ni con la unidad ni con la cohesión de España. Y no con esto me estoy refiriendo a un colectivo concreto, me estoy refiriendo a quien intenta exacerbar la convivencia ciudadana planteando pues cuestiones que no responden a la realidad. La realidad es que hay un gobierno de mayoría progresista que tiene pactada una agenda social importante, que dentro de esa agenda política también plantea una solución a un problema político de fondo que hay en Cataluña y que se abre un nuevo paso con respecto a la ley de amnistía, y que esa posición política es legítimamente democrática en tanto en cuanto ese gobierno esté respaldado por una mayoría parlamentaria que es la expresión de lo que la ciudadanía votó el 23 de julio. Y tener que resaltar lo tan obvio es terrible, porque parece que ahora muchos sectores, especialmente vinculados a la derecha o a la extrema derecha,
empiezan a hablar de devolver golpe por golpe, del golpe por la puerta de atrás en el golpe de Estado, de que se está acabando con la Constitución, es decir, de mancillar la patria planteando miedo de cosas que no son reales. Y por tanto, lo que demuestran es esa actitud canalla. Porque eso sí que es vender la patria a costa del poder. Quebrar la convivencia ciudadana a costa de que ellos son los únicos legítimos que pueden ostentar el poder es la peor traición que se le puede hacer a la democracia, a la sociedad que debe vivir en convivencia, en democracia, y por tanto a la patria que debe estar amparada por un sistema de convivencia democrático. Es decir, muy poco patriota es eso. Y el día en que cambie la mayoría parlamentaria o haya unas nuevas elecciones y le correspondan a otras fuerzas políticas gobernar, pues los que no nos guste ese futuro gobierno, pues lo aceptaremos democráticamente, criticaremos en el mecanismo que haya que criticar, pero no plantearemos que no hay legitimidad en el gobierno. Es como decir que en el Ayuntamiento de Granada no es legítimo la mayoría que hay y la alcaldesa que hay, pero si es la expresión de la ciudadanía. Exactamente. Y yo trabajaré porque haya otra mayoría distinta en la ciudad de Granada. Y la ciudadanía responderá si ese trabajo es adecuado o no es adecuado. Es que eso es la esencia básica de la democracia. Con lo cual, menos patriotismo y más democracia. ¿Y os preocupa la reiteración en la actitud de trasladar a Europa el debate nacional para ver si Europa alguna vez nos saca los colores, nos retira los fondos europeos y nos dice que somos como Hungría o como Polonia, que es lo que se está intentando hacer la semana que viene con este asunto? Es que Europa no habitualmente nunca interviene en temas de política doméstica. Entender de política doméstica, ¿no? No le estoy quitando importancia, pero es un asunto interno en el que además no hay ningún riesgo de ilegalidad ni de que se estén poniendo en jaque los derechos básicos de los ciudadanos. Entonces, claro, ¿Europa qué va a decir aquí? Que sí, que hay un grupo de personas o un cierto sector de la población alentado por los grupos políticos a los que votan, que están en desacuerdo, que están haciendo ruido, generando ruido. Pues sí, esto ocurre en muchos sitios. No pasa nada. No creo que Europa... A mí, el presidente de la Comisión esta mañana no simplemente ha felicitado a Pedro Sánchez como futuro presidente o como presidente de este país, sino que ha manifestado el entusiasmo por seguir trabajando de forma conjunta en la Constitución o en el desarrollo de una Europa cada vez más fuerte, porque no nos olvidemos que aparte de las grandes políticas sociales, económicas, de igualdad que se han llevado a cabo durante estos 4 años, el posicionamiento de nuestro país a nivel internacional y en Europa ha despegado de una forma enorme. Y eso es reconocido a nivel internacional. Entonces, el trabajo que está haciendo también este presidente de gobierno fuera, yo creo que hoy con esa declaración ha vuelto a ser valorado. Entonces, no tengo ningún tipo de duda de que no se va a generar ningún tipo de ruido a nivel europeo. Yo creo que están agotando, pues como cuando tienes ese berrinche ya que ya dices, venga, ¿y ahora dónde? Porque ya aquí ya no puedo hacer más, ¿no? ¿Pues ahora dónde me voy? Pues ahora voy a Europa. Entonces, con las mayorías, donde tienes mayoría, en los espacios que tienes, utilizas las herramientas que hay a tu alcance para poder llegar a donde sea. Pero bueno, que se celebre esa reunión, que haya esa reunión, pues no creo que tenga ningún otro impacto. Sí, yo comparto mucho de lo que dice Alicia. Es un recurso de mal perdedor, sí, pero le quiero ver el lado positivo. Y es que como aquí en España Vox está apretando para que utilicen todos los mecanismos en el Senado, en las comunidades autónomas y en todos los sitios donde pueda, quiero pensar que Feijóo ha utilizado esos 2 dedos de luces que le quedan y ha decidido dejar tranquilo el patio nacional y de elevar el tiro un poco por elevación. Donde además en Europa pasa una cosa, y es que claro, el Partido Popular Europeo sí es la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo, con lo cual
difícilmente en 380 o 390 diputados sobre 750 que tienen, o sobre 800 que tienen los populares europeos, pues es raro que no haya algún parlamentario húngaro que un día haga una declaración desafortunada o intencionada y ocupe eso portada en los medios de comunicación como si fuera Europa entera, o que algún comisario un día tenga un desliz o quiera tener su momento de gloria y donde quiso decir que va a estudiar con detenimiento una ley le pongan una coma y eso vuelva a ser otro titular trambótico. O algún exceso verbal de algún representante de política exterior de la Unión Europea. O algún exceso, como dice Paco, es decir, siempre donde hay muchos países, muchos diputados, muchos periodistas, muchos medios de comunicación, pues siempre es raro, sobre todo cuando el Partido Popular tiene mayoría, que no se produzca algo que genere toneladas, cientos de titulares que luego inmediatamente son desmentidos, aunque eso ya no tiene las mismas portadas ni la misma trascendencia. O sea que yo, diciendo que es un recurso de mal perdedor, preferiría pensar que es justamente por alejar el balón de donde parece que el esquema, porque evidentemente en el Senado van a utilizar, si el Tribunal Constitucional no lo anula antes, que no sé si es posible, ya no recuerdo con exactitud los plazos, pero van a demorar en vez de 2 semanas, 2 meses la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, y yo creo que el Partido Popular no quiere tentar a la suerte utilizando más recursos de dudosísima legalidad a los que Vox le está obligando permanentemente y echándole la responsabilidad de ustedes pueden parar esto en el Senado, cuando hasta mi sobrino de 4 años sabe que eso no se puede parar en el Senado, solo se puede retrasar, porque por suerte las instituciones funcionan para disgusto del señor Abascal, pero es que funcionan. Bueno, señor Abascal no es muy fiable en esto de los temas No, jurídicos. Hombre, Lo decimos porque ayer presentó una denuncia contra Pedro Sánchez y una petición de suspensión cautelar del Pleno y se le olvidó poner en la demanda los delitos de los que acusaba al acusado. O sea, que es que la cosilla tiene tela. La verdad es que, pero es que es terrible, de verdad. Es que, o sea, vamos a suspender el acto más esencialmente democrático de una legislatura. Es que eso dice mucho del concepto de democracia que tiene el señor Abascal, que es absolutamente nulo. Y de su autoconcepto, porque se cree con el poder. Exactamente, y hacer el ridículo en el Tribunal Supremo más absoluto, como cuando aquello dijo de la dictadura de los votos, ¿no? Mire usted, los votos no son una dictadura, los votos son una expresión democrática. La dictadura a lo mejor es lo que él añora y lo que a él le gustaría, desde luego. Y también es curioso, ¿no? Ver ese esfuerzo europeísta que le sale al Partido Popular, porque lo que pretenden es que a España le recorten, eso sí que es patriota, ¿no? Es decir, que a tu país le quiten los fondos europeos, es lo que buscan, ¿no? Claro, tal vez pretenden que le quiten a España fondos europeos porque ellos han sido incapaces de gestionarlo. Yo quiero recordar cómo el Partido Popular en la Junta de Andalucía ha tenido que devolver cerca del 60% de los fondos europeos de los Next Generation que tenía adjudicados por absoluta incapacidad del gobierno andaluz a la hora de poder tramitarlo y gestionarlo, y donde se han devuelto millones de euros que afortunadamente ha podido en otros proyectos reubicar el gobierno central para que España no pierda esos fondos, y donde muchos ayuntamientos, porque eso lo he vivido yo en el Ayuntamiento de Granada, han podido acudir a otras convocatorias por la dejadez de funciones de la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, es que es terrible. De todas formas, no me gustaría acabar este debate sin también hacerle alguna crítica que creo que se merece el Partido Socialista, o alguna reflexión que se merece el Partido Socialista. Porque yo creo que durante muchos años el Partido Socialista le ha comprado el discurso al PP. El discurso del 155, el discurso de traeremos a Puigdemont para juzgarlo aquí, el discurso del enfrentamiento del nacionalismo español frente al nacionalismo catalán. Y yo que creo que la izquierda debe ser cada vez más internacionalista en todos los aspectos, pues también tiene que servir pues para hacer ese ejercicio de reflexión. Existe una realidad nacional en Cataluña, en Euskadi,
en distintas comunidades autónomas, esto no es nada nuevo, lleva durando siglo y pico, y la izquierda... Y viene recogido en nuestra Exactamente, Constitución. y viene recogido en el nuestra, artículo 2. exactamente, viene El recogido en nuestra artículo propia 2, sí, que se Constitución. lo lea la Afortunadamente viene recogido en nuestra Constitución, y yo creo que desde la izquierda lo que tenemos que hacer es propiciar el entendimiento y el encuentro, y no apuntarnos a ese discurso tipo Paje o Rodrigo Ibarra, o al que se han apuntado últimamente Borrell, por eso hacía referencia al representante de política exterior, o el señor González o el señor Alfonso Guerra, del choque de trenes, y de por intentar sacar algunos votos en el resto de España, demonizamos a catalanes y vascos. Eso nunca ha sido nada bueno para España, y especialmente hablando de Andalucía. En Andalucía, cuando se ha planteado una posición, y un ejemplo de ello es el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se ha planteado un debate y un análisis y una alianza de avanzar en la convivencia y en un modelo plurinacional, Andalucía siempre ha ganado en ese proceso. Andalucía gana en el debate de las comunidades autónomas y precisamente en el desarrollo de ese capítulo 2 de la Constitución. Y por tanto, lo que realmente cohesiona a España es establecer discursos y políticas que favorezcan la convivencia de unos y otros, y el entender distintas realidades nacionales o distintas diferencias de unos y otros, que no por eso vamos a dejar de convivir y no por eso vamos a ser una sociedad democrática y una sociedad fuerte. Con una sociedad democrática y una sociedad fuerte, entonces hay un país fuerte, y ahí sí se puede hablar de patria con mayúsculas y en el buen sentido. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya en nuestra recta final, quedándonos en casa.